Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que en este preciso momento necesiten algún apoyo emocional, que porque están teniendo dificultades de dinero, de salud, de sus relaciones personales. Oro para que estas personas encuentren paz y tranquilidad para tomar buenas decisiones. Si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer a través de un comentario en este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También, si tú quieres orar en algún comentario, lo puedes hacer también, o si lo haces en tu corazón, muchísimo, también está perfecto. El universo nos devolverá con muchísimo amor todo este amor que imprimimos en las oraciones. También quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera para los queridos acuarianos y acuarianas que se encuentran en una relación, la segunda para los solteros y la tercera para la economía. Te quiero invitar también en este preciso instante que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con el mismo amor que se te fue entregada. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, voy a comenzar la lectura con ustedes que tienen una persona especial en su corazón. No importa si esa persona tiene contacto cero con ella, también es válido. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres en tu mente o en voz alta o en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona súper especial. Bueno, ya, esto es para las parejas y para las personas de Acuario, los acuarianos y acuarianas que tienen una persona especial. No importa si están en contacto o no tienen contacto en este preciso instante. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Mira, tu persona especial en este momento está algo decepcionado o decepcionada contigo. Siente que te quiere, que sus sentimientos por ti han sido leales, que inclusive se ha aventurado, que se ha arriesgado por estos sentimientos contigo, pero hay alguna situación que lo tiene decepcionado o decepcionada. ¿Qué espera de ti tu persona especial en este preciso instante? Que tú te entregues más a la relación, que tú des más en tu relación. ¿Qué piensa de ti tu persona súper especial? Que eres una persona bastante madura, que eres una persona que, no sé, que admira y que realmente quiere estar contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Ciertas dificultades, no sé, ciertas escollos que se van a ver en su relación, pero no perder la esperanza porque esto es algo que se puede solucionar. Hay algo relacionado con la economía entre ustedes que me salga aquí en esta lectura. Tal vez ustedes están invirtiendo en algo, tienen un negocio o algo. Deben tener cuidado porque pueden estar teniendo pérdidas económicas en este negocio que ustedes tienen en pareja o como relación. Em, la relación de ustedes va a llegar un momento en el que va a ser una relación ya madura, no importa si llevan poquito o harto tiempo o bastante tiempo, pero va a ser una relación bastante madura, bonita y bastante estable que puede estar durando mucho en el tiempo. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? En que se enfrenten ante todo con valor, que sean fronteros y
y que sean justos y que el uno con el otro, que sean justos el uno con el otro y con las demás personas, pero que sean fronteros con relación a sus sentimientos, a su relación, a la relación que ustedes tienen en este preciso momento. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para esta relación que tienen ustedes, mis queridos acuarianos y acuarianas. Parecer es una relación bien normal, de dos personas que se quieren y que tienen en determinado momento unos problemas y unas dificultades, pero que tienen la suficiente madurez para enfrentarlas. Vamos a ver qué les dicen sus angelitos. Bueno, salieron dos angelitos súper especiales. Mira, sé fiel a lo que amas, a su relación, a su pareja, qué es lo que amas, a tu familia, tu pareja, tu trabajo, a ti mismo. Eres fiel a lo que amas, eres fiel a tu pareja, a tu trabajo y a ti mismo. Eres fiel a tus seres amados, te eres fiel a ti mismo. La razón te hace fuerte. Mira, a veces somos bastante terquitos y terquitas porque queremos las cosas que se hagan de determinada manera. Eso no tiene nada de malo. La cuestión es que cuando lo que estamos haciendo no funciona y nos empeñamos en eso, entonces sí nos volvemos en terquitos y terquitas y nos volvemos personas bastante testarudas que no queremos movernos ni un solo ápice y lo que hacemos es perder el tiempo, perder fuerzas y a veces perder personas que realmente son muy valiosas. Entonces, fíjate bien si tienes o no tienes la razón en lo que estás haciendo o diciendo y que las cuestiones razonables, mira que nos llevan a buenos términos en cualquier aspecto. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Acuario que se encuentran en una relación en este preciso instante. Vamos con mis acuarianos y acuarianas que en este momento están solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo ahora, mis queridos acuarianos y acuarianas, y esas 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Si de pronto escuchan música por allá, es que hay una actividad en mi comunidad y entonces están poniendo musiquita. Bueno, ustedes en este preciso momento tal vez están atravesando un embarazo, solteros o solteras. O tal vez están vislumbrando la llegada de alguien que ustedes sienten que va a ser su verdadero amor en su vida. Pueden ser cualquiera de estas dos opciones. Tal vez sí la cuestión del, bueno, cualquiera de las dos opciones que podría ser, ustedes dicen que podría ser algo que les podría generar dificultades a ustedes, que podría ser algo perjudicial para los dos y algo que ustedes podrían estar enfrentando solos o solas. Em, ¿Hay alguna situación? Podría ser esta cuestión del embarazo que no le ha venido muy bien o no le vendría muy bien a muchas personas, a mucha gente y tal vez sentirían esas personas que tú, no sé, tal vez estés queriendo tener un hijo sin tener tal vez los recursos o no estar preparado o preparada, pero yo te digo que al fin de cuentas es tu decisión y que si tú ves que tiene las buenas condiciones físicas, mentales, económicas y de un buen desarrollo emocional que puedes responder, es muy loable tener un hijo, una persona soltera también lo puede hacer. ¿Ya? Bueno, mira que a pesar de todas estas situaciones que se te están presentando en tu plano emocional y tal vez de tu opción de tener un hijo o tal vez esta persona que quiera llegar o que tú la vislumbres, que ya la conozcas y digas, bueno, esta es la persona que es el verdadero amor de mi vida y que tengas estos problemas y dificultades. Yo podría decir que la persona, si es algo relacionado con el amor, tal vez sea una persona comprometida. En ese caso sí no te convendría para nada, porque pues estarías interviniendo en una relación que ya muy posiblemente está establecida. Si es una relación que en este preciso momento tenga problemas, deberías esperar un poco a ver qué sucede con esa relación. Si es una relación que está a punto de romperse, esperar a que esta persona
termine su relación, haga su cierre y después ya comenzar a cortejar a esta persona o a visitar a esta persona, ¿ya? Para que no se vaya a convertir en un problema, en una dificultad para ti. Igual tú en este momento eres una persona que goza de una condición, yo podría decir, bastante estable en todo sentido, así tengas mucho o poco, pero te sientes satisfecho o satisfecha con tu condición en este preciso momento. ¿Qué es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano? Unas discusiones con unas personas cercanas a ti, podría ser algo importante, podría ser muy relacionado con lo que te está pasando en este preciso instante. Y por esta situación tú te puedes estar sintiendo solo, sola, bastante desesperado o desesperada. Entonces, mira bien cuál es la situación que se te presenta para que no tengas que vivir estas dificultades en un futuro más bien cercano. Las cartas a nosotros nos anuncian acerca de eventos ya sea positivos o negativos que se nos van a presentar, pero no es para quedarnos con los brazos cruzados esperando que eso negativo pase, no. Es para que advertirnos, es para que podamos tomar otro rumbo diferente y que las cosas nos resulten de una mejor manera. Igual, mira que en tu futuro más bien cercano, me dice que es muy probable que encuentres en tu vida una persona Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que va a ser realmente esa persona que tú has estado esperando, el verdadero amor de tu vida. El consejo de tus guías espirituales, que no pierdas la calma, que no pierdas la esperanza, que los problemas y dificultades que se te puedan presentar van a tener una solución más favorable y muy inesperada de lo que tú nunca has pensado. Vamos a ver qué nos dicen para mis acuarianos y acuarianas que en este momento están solteritas y solteritos, qué me les dicen sus ángeles en este preciso instante. Bueno, me salen estos dos angelitos, son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice: hallarás tu luz interior. Uy, qué cosa tan súper maravillosa. Mira, vas a tener un encuentro contigo mismo. Cultiva tu vida espiritual en pareja, perdón, no porque estás solterito, en familia, con tus personas cercanas. Si no puedes con ninguno de ellos, pues hazlo tú solito porque igual no estás solo ya. Tienes a tus guías espirituales, a tu yo cuántico y nos tienes a nosotros también que en el momento que estamos orando y pensando en ti, ahí estamos no de cuerpo presente, pero sí nuestra energía y nuestra buena energía y todas nuestras bendiciones están contigo. Entonces vamos en busca de esa luz interior que la vas a encontrar. Mira, vas a esclarecer un enigma, te dice este angelito. Hay algo escondido, una situación que a ti no se te ha dicho, que a ti no se te ha revelado. Y mira que vas a saberlo y es algo muy importante para ti, para el resto de tu vida y tu buen desarrollo en todos los sentidos y te vas a enterar. Bueno, está muy pendiente de eso. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario que están solteritos y solteritas, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con mis acuarianos y acuarianas que están preguntando por su economía en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas en lo que tú estás viviendo ahora y las 4 siguientes en lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú en este momento estás pasando por una situación de cierta inestabilidad en la parte emocional, en la parte económica que te está causando temores y ansiedades, pero mira que esta situación no, o sea, sí estás inestabilizada con relación a tus negocios y a tu economía, pero alrededor tienes personas bastante sabias que te quieren, personas con bastante madurez y experiencia en cuestiones económicas y en las cuales tú puedes confiar. Aparte de todo, tú eres una persona muy inteligente, tú eres una persona bastante aventadita, aventurera, pero que las cosas te salen. Tal vez has tenido algún tipo de tropiezo, pero esto es parte de tu crecimiento, de tu experiencia para tener, no sé, muchísima más madurez en cuanto a tus actividades comerciales. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Hay personas cercanas a ti que te van a buscar
problemas por tu actividad económica, que te van a buscar líos, pero tú lo vas a enfrentar de una manera muy, muy madura, muy sabia y vas a lograr salir adelante de esa situación. Mejor dicho, les vas a decir, si ustedes quieren pelear, pues peleen entre ustedes, discutan entre ustedes, porque yo en este momento no me voy a prestar para discusiones, para peleas, para chismes, para nada de eso. Háganme el favor y a mí me sacan de esa situación, que si a mí no me está afectando, pues por favor no me involucren. Si es para buscar soluciones acerca de algún problema o una dificultad, lo podemos hacer de manera calmada, muy tranquila y muy serena, y así tomamos mejores decisiones. Esa debe ser tu actitud. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que sigas siendo esa persona valerosa, esa persona valiente y frentera y con principios, que no bajes tus estándares de calidad con respecto a cómo tú manejas tus negocios, que escuches sí consejos y que vas para adelante. Ahora vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante con respecto a tu economía. Mira, acepta la guía en la crisis, lo que te estoy diciendo, que hay personas a tu alrededor que a veces de pronto te puedes sentir solo o sola. Por ahí está la gallina que puso el huevo, cacarea. Y así, sí, entonces acepta la ayuda en medio de esta crisis. No te quedes calladito o calladita con tus problemas. Este otro angelito te dice, promueve la vida, lo que te estaba diciendo. Nada de peleas y discusiones y estas cuestiones que se pueden manejar. O sea, a veces uno puede tener cierto tipo de, ¿cómo es que se llama? De, no conflictos, ¿no? Sino de conversaciones ya que puedan ser para llegar a acuerdos, ya. No son peleas ni nada de eso, sino conversaciones serias en las que uno puede compartir ideas y para después llegar a acuerdos. Entonces, de las peleas y las discusiones y de alzarse la voz, todas esas cuestiones, la verdad es que no se saca absolutamente nada, más bien se pierde. A veces se pierden amigos y se pierde dinero, pero los amigos, que es lo más importante. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.